En el verano de 2024, estalló una nueva guerra tras la captura del Mayo, causando la fractura del cártel después de una gran traición. Esta vez, son los herederos del Mayo enfrentándose a los del Chapo, cada uno movilizando sus respectivas redes y alianzas en el conflicto. Surgieron dos facciones rivales, apodadas Mayiza y Chapiza, o más simplemente los Mayos contra los Chapitos. Hay que estar en el barrio, no se van a salir por el barrio. Están regados por el barrio un chingo de patrullas ahí. Desde ese momento, Sinaloa, y especialmente su capital Culiacán, una ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes, se convierte en una verdadera zona de guerra. ¡No! ¡Su padre! ¡Llegó su padre, Vargas! ¡Ay! Este conflicto cobra la vida de casi 2,000 personas en menos de un año, mientras que más de 5 personas son secuestradas cada día. El ejército mexicano despliega refuerzos de todo el país para intentar recuperar el control de Culiacán y otras ciudades afectadas por los combates. Desde el inicio de esta ofensiva, la ciudad se ha convertido en una zona sin ley, donde nadie se atreve a salir de noche por miedo a ser atacado, creando efectivamente un toque de queda. Incluso con autoridades presentes en el terreno, nada parece poder frenar la violencia. Y esto ya se está saliendo de control, compa. Porque la guerra siempre fue entre chapos y mayos. Fue entre gente con gente nomás, no con los familiares. Ustedes nos levantan un primo, un hermano, cualquier familiar de un trabajador aquí en la Mayiza, y la vamos a levantar 20. Ambas facciones no carecen de reclutas dispuestos a unirse a sus filas. Los intereses económicos son demasiado altos, y el conflicto ya ha cruzado un punto de no retorno. We were sometimes told we were chasing shadows. Legends of men who believed they were untouchable. One of those men was El Mayo. El Mayo will spend the rest of his life behind bars. He will die in a U.S. federal prison where he belongs. Tras construir su imperio durante más de 4 décadas, el Mayo se convirtió indiscutiblemente en el padrino sombra de México. Con una fortuna estimada en varias decenas de miles de millones de dólares, ya ha enfrentado este tipo de violencia, similar a la que ahora arrasa Sinaloa. A través de su abogado, envía un mensaje pidiendo un alto al fuego. Nada se gana con derramamiento de sangre, solo se profundizan las heridas y se prolonga el sufrimiento. A pesar de este llamado a la calma, es poco probable que las palabras del Mayo sean suficientes para detener el derramamiento de sangre. La situación ya está fuera de control. Mientras los herederos de las dos dinastías se enfrentan entre sí, otros cárteles están aprovechando esta oportunidad única. Al percibir la debilidad de las facciones rivales, intentan tomar territorios de Sinaloa directamente o forjar alianzas estratégicas con alguno de los bandos. Los intereses son enormes. Sinaloa representa el epicentro del narcotráfico mexicano. Esta región estratégica alberga no solo las principales áreas de producción, sino también la infraestructura crucial para procesar y transportar drogas al mercado estadounidense. Quien controle Sinaloa, controla el mercado. El conflicto ahora se ha extendido más allá de las fronteras de Sinaloa. Grupos afiliados a ambos bandos se están reorganizando en todo México, cada uno buscando consolidar su posición. Sinaloa cartel may think that they're powerful and mighty, but rest assured, we are all up here because we have one goal in mind, and that is the destruction of the Sinaloa cartel. A pesar del arresto de sus líderes más emblemáticos, la siguiente generación del cártel de Sinaloa sigue siendo la red más poderosa del continente americano. La organización que lideré promovió la corrupción en mi país pagando a policías, comandantes, militares y políticos que nos permitían operar libremente. Esto viene desde el principio, cuando yo era un joven empezando, y continuó durante muchos años. Para entender cómo el Mayo, el Chapo y sus asociados construyeron este imperio, que opera en al menos 40 países en 2025, debemos remontarnos a sus orígenes.
Sinaloa no es solo un estado mexicano, es la cuna de los narcos más poderosos del país. Amado, el temible líder del Cártel de Juárez, nació en Sinaloa. Benjamín, que lideró el Cártel de Tijuana, también era originario de allí. Incluso el famoso Cártel de Guadalajara, a pesar de su nombre, estuvo casi completamente liderado por hombres de Sinaloa. Esta región única, enclavada entre el Océano Pacífico y las impresionantes montañas de la Sierra Madre Occidental, cumple el mismo papel para el narcotráfico mexicano que Sicilia para la mafia italiana. Aquí es donde los futuros capos dan sus primeros pasos. Cuanto más adentras estas montañas, más entras en una verdadera tierra de nadie, un área gris perfecta para convertirse en el corazón de un imperio de drogas. En este territorio olvidado, lejos de ojos curiosos, el narcotráfico no es solo un negocio, es un estilo de vida. Todo comienza con la amapola. Esta pequeña flor, aparentemente inocente, escondía un tesoro que los sinaloenses aprendieron rápidamente a explotar: el opio, que una vez procesado, se convierte en la codiciada heroína en Estados Unidos. Pero estos hombres tenían un talento particular: adaptarse a las demandas del mercado. Cuando aumenta la demanda de mota, aumentó en los años 60 entre sus vecinos estadounidenses, cambiaron rápidamente de rumbo. Miles de agricultores fueron reclutados para el cultivo, y las plantaciones se expandieron desde las montañas de Sinaloa hacia los territorios vecinos de Chihuahua y Durango. Esta región se volvió tan importante que ganó un apodo que ahora forma parte de la leyenda: el Triángulo Dorado. The Golden Triangle is a difficult-to-access mountainous region straddling the states of Sinaloa, Chihuahua, and Durango in northern Mexico. El Triángulo Dorado no es solo un territorio simple, es una fortaleza natural que desafía a cualquier autoridad. Durante décadas, estas montañas han servido como refugio y base de operaciones para numerosos narcos mexicanos. Aislada de las principales ciudades, esta región está prácticamente desconectada del mundo exterior. El Estado mexicano es casi invisible allí. Para comprender su inmensidad, imaginen un territorio 2 veces más grande que los Países Bajos, o 3 veces el estado de Nueva Jersey, que se extiende por más de 60,000 kilómetros cuadrados. Según un alto funcionario mexicano, incluso con un ejército considerable, sería prácticamente imposible localizar a alguien escondido en estas montañas. Cuando caminas por estos pueblos montañosos, la realidad es evidente. Estas comunidades viven en completo abandono. El Estado está ausente. Solo suburbanos resistentes pueden alcanzarlas, subiendo durante horas por caminos de tierra accidentados. En este aislamiento casi total, se ha desarrollado de manera natural una economía paralela. Con tan pocas oportunidades, ¿qué otra opción queda? La gente sobrevive como puede. Para la mayoría de las familias que viven bajo la línea de pobreza, el tráfico de drogas no es una elección, es su única forma de supervivencia. En la mentalidad local, los narcos no son vistos como criminales, sino como protectores, aquellos que crean empleo donde el Estado ha fallado. La disparidad económica es impactante. Unas pocas semanas de trabajo para los jefes de Sinaloa durante la temporada de lluvias equivale a todo un año de labores agrícolas tradicionales. En esta economía paralela, los capos sinaloenses ofrecen algo que nadie más da: compran cada cosecha sin excepción. Es un nivel de seguridad que los agricultores no encuentran en ningún otro lado. Por eso el 70% del cannabis de México se cultiva en estos 3 estados. Los niños no aspiran a ser abogados o médicos, sino narcos. Es el único modelo de éxito que ven a su alrededor. El 90% de las organizaciones criminales provienen de Sinaloa, la cuna de los mayores narcotraficantes que México ha conocido. Ahí se entrenan a diario. Un chico de 15 o 16 años en Sinaloa ya es un asesino, un pistolero, un hombre. Por eso, ejecutan a un hombre de 15 años. Para ellos, es un crimen contra un hombre. Es la cultura. En aquel entonces, el negocio operaba de manera rudimentaria pero efectiva.
Los campesinos cultivaban en las montañas y los contrabandistas trasladaban la mercancía a Estados Unidos. Simple y directo. Los ecos de las fortunas rápidas generadas por este negocio resonaron en todo México, atrayendo la atención de criminales ambiciosos. Pero entre todos esos aspirantes, solo uno revolucionaría realmente el comercio. Su nombre, Miguel Ángel Félix Gallardo, apodado El Padrino. A principios de los años 70, este ex policía tenía apenas 25 años cuando comenzó a tomar el camino equivocado. Dotado de una inteligencia formidable y un fino sentido político, pronto se convertiría en el primer líder indiscutible de los narcos mexicanos. Para entender lo que viene después, es importante saber que en esa época, México aún no estaba estructurado en cárteles, como los conocemos hoy. Los grupos eran más simples, se les llamaba bandas o clicas. Lo más importante, todavía no habían dividido el país en territorios exclusivos, como si repartieran un pastel. La parte más sorprendente de esta historia es el pacto secreto que unía a estas bandas con el gobierno mexicano. Imaginen un sistema donde cada gramo de droga se movía con la aprobación tácita de las autoridades. Nada, absolutamente nada, cruzaba las fronteras sin su visto bueno. En el terreno, este sistema funcionaba como una máquina bien engrasada. El ejército hacía la vista gorda en el momento justo. La policía escoltaba discretamente los convoyes. Y en la cima de esta pirámide de corrupción estaba la Dirección Federal de Seguridad, DFS, moviendo los hilos desde las sombras. Un exagente de la DFS revela cómo funcionaba este sistema. No era corrupción ordinaria, sino un verdadero impuesto extraoficial. Las reglas eran simples pero estrictas. Los sembradores pagaban $60 por kilo transportado y a cambio recibían protección y libertad de acción. Ese dinero se redistribuía luego entre las distintas ramas del Estado: policía, ejército, políticos. Este sistema se basaba en un principio fundamental: todas las drogas debían salir de México. El consumo local estaba prohibido. Todo tenía que ir a los vecinos americanos, como lo decían con delicadeza. En este mundo paralelo, el Estado mexicano no era una víctima de los traficantes, era su socio silencioso e incluso su jefe. Los varones que seguían las reglas prosperaban. Los que se negaban a pagar veían su mercancía incautada y acababan en la cárcel. Este mecanismo bien engrasado operaba sin violencia excesiva, en un silencio casi total. Mientras tanto, en Estados Unidos, las calles se inundaban con un flujo constante de drogas mexicanas. Ya era imposible para Washington mirar hacia otro lado. Bajo la presión de la DEA, el gobierno mexicano lanzó en 1975 una operación llamada Operación Cóndor. Esa operación, financiada y respaldada por Estados Unidos, pero ejecutada por el ejército mexicano, tenía oficialmente como objetivo erradicar los cultivos de amapola y marihuana que prosperaban en el infame Triángulo Dorado. Estados Unidos invirtió mucho en esta colaboración: helicópteros modernos, equipos de vigilancia y formación especializada para soldados mexicanos, un impresionante despliegue de fuerzas. Pero entre bastidores, la realidad era bastante distinta. Ese despliegue espectacular fue, en gran medida, un espectáculo. La Operación Cóndor devastó las plantaciones, pero fracasó en neutralizar a los capos. Gracias a la corrupción que había penetrado la Agencia Federal Mexicana, la DFS, los grandes varones fueron alertados con antelación. Como aves que huyen de la tormenta, abandonaron sus tierras en Sinaloa y se trasladaron a otros territorios. Miguel, ya apodado El Padrino por todos, optó por establecerse en Guadalajara, en el vecino estado de Jalisco. Esta reubicación forzada, lejos de debilitar su grupo, lo fortalecería paradójicamente. La operación destinada a destruir el negocio simplemente desplazó el problema, dando a Miguel la oportunidad de reorganizar su operación. El submundo mexicano no estaba en su ocaso,
sino en su amanecer. Sus años más grandes aún estaban por venir. Durante varios años, las colinas siguieron siendo de difícil acceso, pero el negocio se reanudó rápidamente con nuevas plantaciones. Miguel, sin embargo, estaba preocupado por un problema más fundamental. Hasta entonces, la producción y distribución de drogas se había dispersado entre varias pequeñas bandas locales. Esos líderes operaban en distintas regiones, a veces cooperando, a veces enfrentándose por territorios. Miguel comprendió algo que nadie había visto antes. En lugar de pelear por territorios, ¿por qué no unirse? Donde otros solo veían rivalidades, Miguel imaginó una federación con él como director ejecutivo. Así, a finales de los años 70, nació una organización que redefiniría la historia de México, el Cártel de Guadalajara. Esta alianza estratégica permitió al cártel expandir enormemente su producción para el mercado estadounidense, todo con la complicidad de la DFS, que regularmente recibía maletines repletos de efectivo. Gracias a sus conexiones políticas y alianzas estratégicas, Miguel reina en la cima del imperio que construyó. A su lado están sus aliados leales, Ernesto, Don Neto, y Rafael, Rafa Caro Quintero. Contrariamente a lo que los medios podrían sugerir, el cártel no era dirigido únicamente por estos tres hombres. La estructura era mucho más compleja, pareciendo más una confederación que una pirámide jerárquica tradicional. Aparte de Miguel, indiscutiblemente en la cima, la organización funcionaba como una alianza de líderes regionales, cada uno controlando su propio territorio y hombres. Dentro de esta estructura fluida se distinguen tres niveles principales, de los cuales solo mencionaremos a los personajes que marcarían la historia, aunque la lista es mucho más larga. En la cima estaban los verdaderos líderes, Miguel, por supuesto, pero también Don Neto, Pablo Acosta y El Azul, entre otros. Estos hombres tomaban las grandes decisiones y controlaban las rutas principales. Un nivel abajo operaban hombres de confianza como Amado y, paradójicamente, Rafa, quien a pesar de su notoriedad mediática, no era tan poderoso como se pensaba. Y en la base de la pirámide, casi invisibles en ese momento, estaban Héctor Palma, El Chapo, los hermanos Beltrán Leiva, liderados por Arturo, y los hermanos Arellano Félix. En esa época eran simplemente soldados rasos, cultivadores u operadores de bajo nivel dentro de la organización. Aunque casi todos los miembros eran del estado de Sinaloa, fue la ciudad de Guadalajara la que prestó su nombre al cártel. No fue coincidencia, la metrópolis, lejos de las regiones fronterizas fuertemente vigiladas, se había convertido en su cuartel general. Aquí tuvieron lugar varias negociaciones cruciales, en particular la llegada de la cocaína que convertiría a simples contrabandistas mexicanos en multimillonarios. En ese entonces se sabía que los colombianos tenían el monopolio de todas las etapas del tráfico de ese producto, generando miles de millones de dólares. Su imperio abarcaba toda la cadena logística, desde la producción en la fuente hasta el transporte estratégico y, finalmente, la distribución en las calles de los Estados Unidos a través de sus socios. Los colombianos tenían un sistema bien engrasado. Transportaban su polvo blanco desde Sudamérica directamente a Florida, ya sea por avión o por barco a través del Caribe. Una vez en suelo estadounidense, el producto se distribuía en las grandes ciudades de la costa este, siendo Nueva York el mercado principal. Esa ruta era su autopista perfectamente engrasada de la droga. Pero cuando intentaron conquistar la costa oeste, Los Ángeles, San Diego y toda California, se toparon con un gran problema. La distancia era demasiado grande y la vigilancia demasiado intensa. Aquí nació una alianza que eventualmente dejaría a los colombianos en segundo plano. Propusieron una asociación con organizaciones mexicanas especializadas en el contrabando de marihuana, particularmente la liderada por Miguel. Los colombianos necesitaban un socio local que conociera los pasos fronterizos como la palma de su mano. El trato fue sorprendentemente simple. Los colombianos entregaban su preciado cargamento a los mexicanos, que luego se encargaban de la parte más arriesgada, cruzar la frontera estadounidense,
Una vez el producto estaba en California, los colombianos retomaban el control para la distribución final en las calles de Los Ángeles y San Diego. El sistema de pago era directo. Cada kilo de polvo blanco que cruzaba la frontera generaba una comisión en efectivo para los contrabandistas mexicanos. Al principio fue solo un goteo, algunos envíos modestos usando esta nueva ruta. Después de todo, la costa este seguía siendo el principal mercado de los colombianos. De hecho, en esa época solo el 20% de toda la blanca vendida en Estados Unidos pasaba por México. Pero ese pequeño 20% ya era lo suficientemente significativo como para otorgar a los contrabandistas mexicanos un poder considerable. El poder de la corrupción creció de manera decisiva. Las organizaciones mismas se volvieron mucho más fuertes. Se hicieron mucho más ricas, mucho más poderosas, un control mucho mayor. Ya no eran 1 o 2 millones, eran 15, 20, 30 o 40 millones de dólares que podían obtener por un solo envío. Eso les daba un poder de compra enorme. Ese poder se exhibía abiertamente en las calles de Guadalajara. Las inversiones inmobiliarias se dispararon, con hoteles lujosos y villas fastuosas apareciendo por todas partes. Los negocios florecían espectacularmente, convirtiendo a la ciudad en un verdadero paraíso para los narcos. Todos tenían su lugar allí, disfrutando de espacio y protección. Aún así, de vez en cuando surgían tensiones, particularmente alrededor de Amado. A pesar de su discreción exterior, nadie podría haber previsto que ese joven, con apenas 25 años, se convertiría una década después en el legendario Señor de los Cielos, superando a todos sus rivales y mentores. Su poder crecería hasta tal punto que incluso Miguel, el gran padrino, parecería aficionado en comparación. En este momento, sin embargo, todavía ocupaba un puesto subordinado dentro de la jerarquía. La historia de Amado comienza en las tierras desérticas de Sinaloa, bajo la protección de su tío, Don Neto. En 1981, como muchos otros jóvenes sinaloenses ambiciosos, se trasladó a Guadalajara para unirse a la próspera organización de Miguel. Pero el destino tenía otros planes para él. Surgió una disputa menor entre Amado y Rafa, otro protegido de Don Neto. En el corazón de este conflicto estaba una joven de una de las familias más influyentes de Guadalajara. Mientras Rafa la cortejaba abiertamente, la joven también mostraba interés en Amado siempre que surgía la oportunidad. Ante esta situación riesgosa, Don Neto tuvo que tomar una decisión. Habiendo favorecido siempre a Rafa, decidió mantenerlo a su lado en Guadalajara y enviar a su propio sobrino, Amado, al otro extremo del país, a la frontera norte en el estado de Chihuahua, para trabajar bajo Pablo Acosta. Sin saberlo, como veremos más adelante, Don Neto en realidad le hizo un gran favor a Amado con esta decisión. Observemos el norte de México. Imaginen una frontera que se extiende por más de 3,000 kilómetros, serpenteando entre desiertos y ríos, salpicada de más de 40 puntos de cruces oficiales, puertas estratégicas por las que pasan coches y camiones todos los días. Para los cárteles, esta frontera no era un obstáculo, sino una oportunidad. Cada punto de cruce representaba una ruta potencial hacia el mercado más lucrativo del mundo, Estados Unidos. Los principales puntos de cruce controlados por el Grupo de Guadalajara estaban estratégicamente ubicados cerca de ciudades fronterizas como Tijuana, Nogales y Ciudad Juárez. En la parte oriental del país, puntos claves como Matamoros permanecían bajo el control exclusivo del Cártel del Golfo. El territorio mexicano estaba entonces claramente dividido en dos zonas de influencia. La costa del Pacífico era controlada por Guadalajara, mientras que la costa oriental estaba dominada por el Cártel del Golfo. Esta separación permitía una coexistencia relativamente pacífica entre las dos organizaciones notorias. En cuanto a Amado, fue enviado a Ojinaga, un pequeño pueblo fronterizo frente a Texas, separado de Estados Unidos por un simple puente. Aunque menos estratégico que Juárez,
este pueblo se convirtió en su verdadero campo de entrenamiento bajo la tutela de Pablo Acosta. Pablo tomó al joven bajo su protección para enseñarle todos los secretos del negocio, sin sospechar que el alumno pronto superaría al maestro. La verdadera fuerza de Amado reside en su inteligencia social. Pablo, un contrabandista de la vieja escuela, había construido su negocio principalmente sobre la mota, pero la era de la blanca estaba cambiando las reglas del juego. Mientras Pablo mantenía relaciones tensas con los colombianos, a quienes veía con desconfianza, Amado mostró un talento natural para la diplomacia estratégica. Su inteligencia social se convirtió en su mayor activo. Donde Pablo veía adversarios, Amado cultivaba socios. Su habilidad para establecer relaciones sólidas con los colombianos permitió que su operación trasladara cantidad cada vez mayor de polvo blanco al mercado estadounidense. Sin embargo, en Guadalajara, la calma antes de la tormenta estaba llegando a su fin. El imperio que parecía intocable se vio amenazado cuando la DEA comenzó a interesarse de cerca en las operaciones del cártel. El punto de quiebre llegó en noviembre de 1984, cuando se lanzó una operación espectacular cerca del mítico Triángulo Dorado. Cientos de soldados mexicanos, guiados por inteligencia estadounidense, irrumpieron de repente en Búfalo, un enorme rancho administrado por Rafa. Lo que descubrieron allí desafió la imaginación. Plantaciones de marihuana hasta donde alcanzaba la vista, extendiéndose por kilómetros. La operación Búfalo impactó, resultando en la destrucción de 8,000 toneladas de hierba, la mayor incautación de la historia en ese momento, apodada la incautación del siglo. Imaginen estos vastos campos donde miles de personas trabajaban a diario, equivalentes a 1,000 campos de fútbol estadounidenses, reducidos a humo de la noche a la mañana. Esta operación nunca podría llevarse a cabo sin el meticuloso trabajo de Kiki Camarena, un agente encubierto de la DEA que, con la ayuda de un piloto, logró fotografiar todo el complejo desde el aire. Estas fotos proporcionaron pruebas tan contundentes que incluso las autoridades mexicanas corruptas no pudieron ignorar la magnitud de la operación. Frente a esta devastadora pérdida, Rafa y la organización de Guadalajara no podían permanecer inactivos. En febrero de 1985, orquestaron una brutal venganza. El piloto que sobrevoló el Búfalo y el agente de la DEA Kiki Camarena fueron secuestrados a plena luz del día, torturados fríamente y luego ejecutados. Este evento marcó el principio del fin para la organización de Guadalajara. Bajo intensa presión estadounidense, el gobierno mexicano se vio obligado a actuar. Se lanzó una cacería internacional, resultando en la detención de los principales responsables. Rafa fue capturado en Costa Rica y Don Neto poco después. Ambos fueron condenados a largas penas de prisión. La investigación destacó la magnitud sin precedente de la corrupción dentro de la DFS, la misma agencia de inteligencia mexicana que protegía activamente al cártel y recibía su parte, como se mencionó anteriormente. El escándalo alcanzó tales proporciones que el gobierno no tuvo otra opción que disolver completamente la institución, arrastrada por la tormenta que había ayudado a crear. A pesar de este revés, la organización se reorganizó rápidamente y mantuvo sus actividades. El Azul, un asesor clave del grupo, fue encarcelado temporalmente. En cuanto a Miguel, aunque buscado por la DEA, continuaba viviendo abierta y ostentosamente en Guadalajara, donde tenía a toda la ciudad en su bolsillo. En Ojinaga, un pueblo fronterizo mexicano, Amado contempla su situación con una sutil sonrisa. La decisión de su tío Don Neto de enviarlo lejos de Guadalajara varios años antes, ahora resulta ser una bendición disfrazada. Mientras Don Neto y Rafa se hunden en la tormenta mediática que precipitó su caída, él permaneció en las sombras, aprendiendo pacientemente los entresijos del negocio lejos del foco de atención.
Sin embargo, Pablo Acosta, el mentor que desempeñó un papel crucial en el ascenso de Amado dentro de la organización, conocerá un destino trágico. Ven a este hombre en la foto. Este es Calderoni, uno de los comandantes más poderosos de la Policía Federal Mexicana. Oficialmente encargado de perseguir a los miembros del Cártel de Guadalajara, en realidad era uno de los oficiales más corruptos del país. Como un mercenario moderno, no dudaba en proteger a ciertos criminales mientras perseguía a otros. Su lealtad siempre iba al mejor postor. A principios de 1987, Calderoni, con apoyo de las autoridades estadounidenses, lanza una operación contra Pablo Acosta en un pequeño pueblo cerca de Ojinaga. Fiel a su reputación, Pablo se niega a rendirse. La confrontación que sigue resulta fatal para él. La eliminación de Pablo Acosta es objeto de mucha especulación en el bajo mundo. Algunos, incluida la periodista Anabel Hernández, afirman que Amado pagó $1 millón a Calderoni para que liquidara a su mentor. Informes de la DEA, citados en Texas Monthly, apuntan en la misma dirección. Otros creen que Amado no tuvo nada que ver con la operación contra Pablo. Según esta versión, simplemente logró evadir a las autoridades, y no sería la primera vez que la suerte estaba de su lado. Tras la desaparición de Pablo, Amado consolida rápidamente su control sobre diversas regiones del estado de Chihuahua. Su objetivo, sin embargo, está puesto en una meta más ambiciosa hacia el norte, Ciudad Juárez, la ciudad fronteriza más estratégica de la zona, entonces bajo el control de Rafael Aguilar Guajardo, un exagente de la DFS con quien pronto compartirá el territorio. Pero antes de eso, Amado da un paso decisivo en su estrategia logística. Se establece temporalmente en Torreón para fundar una compañía aérea completa. Bajo la cobertura de un negocio legal, construye una impresionante flota de aviones dedicadas al transporte de polvo blanco a gran escala. Este audaz movimiento marca verdaderamente el inicio de su reinado como futuro Señor de los Cielos. Esta iniciativa llega en un momento crucial. Hasta entonces, los colombianos habían favorecido la ruta caribeña para enviar su mercancía a Florida. México era un paso secundario, utilizado principalmente para llegar al oeste de Estados Unidos. Pero a finales de los años 80, todo cambia. El ejército estadounidense intensifica su vigilancia de las rutas caribeñas, multiplicando las incautaciones. Ante este bloqueo, los colombianos no tienen otra opción. Optan por pasar por México, ya sea que su destino final sea este u oeste. Esta nueva dependencia trastoca completamente el equilibrio de poder. Las organizaciones mexicanas, ahora indispensables, imponen sus propias condiciones. En lugar de limitarse a recibir pagos por sus servicios, exigen una parte de la mercancía. Al principio el 30% de la carga, luego hasta el 50%, 1 kilo para los colombianos, 1 kilo para los mexicanos. El impacto financiero es enorme. Esta dinámica con los colombianos transforma radicalmente el ecosistema dentro de la organización de Miguel. Tenientes de segundo nivel, que alguna vez fueron simples secuaces, desarrollan gradualmente sus propias redes e infraestructura con la clara ambición de independizarse. Entre estas figuras ambiciosas que aspiran a forjar su propia leyenda, Joaquín Guzmán lo era. El hombre que más tarde se convertiría en el infame Chapo, destaca en particular. A diferencia de Amado, el Chapo comenzó desde cero. Apodado El Chapo debido a su estatura modesta, aproximadamente 1.65 metros, proviene de una familia muy pobre. Su camino contrasta fuertemente con el de Amado, un hombre imponente, carismático y bien formado que desde el principio tenía un futuro predeterminado en el negocio, gracias a sus conexiones familiares. El Chapo, en cambio, era originalmente un simple campesino sin recursos ni contactos. Nacido en el rancho La Tuna, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, el Chapo proviene del corazón mismo del Triángulo Dorado,
una región infame como epicentro de la producción de drogas en México. Su destino, como el de muchos niños de esta región, parecía predeterminado desde su nacimiento. En estas montañas, los niños son iniciados en el tráfico a muy temprana edad, a veces tan jóvenes como 6 o 7 años. Durante el año escolar, los padres los sacan regularmente de la escuela para llevarlos a trabajar en las plantaciones durante semanas. Al regresar a clases, estos niños se atrasan mucho. Luego, unos meses después, el ciclo comienza de nuevo. La mayoría, como el Chapo, se encuentra atrapada en un círculo vicioso, repitiendo los mismos grados año tras año, hasta que la frustración se apodera de ellos. Eventualmente abandonan la escuela para dedicarse al único oficio que realmente conocen, el cultivo de drogas. Acompañando a su padre a pueblos vecinos para vender cultivos, el Chapo observaba cómo se gastaba el dinero en las cantinas, alternando alcohol y mujeres. Fascinado por estos privilegios, aunque efímeros, pronto se da cuenta de que su futuro inevitablemente seguirá el mismo camino. Recibiría apoyo de sus primos lejanos, también de Badiraguato, los hermanos Beltrán Leiva, liderados por Arturo, apodado El Barbas. Recuerda su nombre, ya que permanecerá como figura clave en esta saga durante mucho tiempo. Alto y delgado, el Barbas lucía una barba distintiva y, con sus trajes elegantes, podía mezclarse fácilmente entre hombres de negocios respetables. Volviendo al Chapo, comenzó desde abajo en la organización de Miguel, pero rápidamente ascendió gracias a sus ideas innovadoras. Trabajando estrechamente con Héctor Palma, gradualmente expandió su influencia más allá de Sinaloa, especialmente hacia el estado de Nayarit. En esta región, establecieron, a mediados de los 80, un importante punto de recepción para mercancía colombiana, usando pistas de aterrizaje secretas para aviones y zonas costeras apartadas para botes pequeños. Toda esta infraestructura logística operaba eficientemente gracias a la red de contactos corruptos que el Chapo construyó cuidadosamente dentro del ejército mexicano. Este trío, el Chapo, Héctor y, un poco después, el Barbas, manejaba la logística operativa, a menudo bajo la dirección de Amado, quien estaba mucho más arriba en la jerarquía de la organización. Estos capos tenían un objetivo muy simple: llevar el producto hacia el norte, hacia Estados Unidos. Cada líder tenía su propio equipo de personas leales y se aliaban con otros cuando era necesario. Tomemos un ejemplo concreto. Un cargamento llega a la costa de Nayarit. El primer equipo lo recibe, lo almacena y lo prepara para transportarlo al norte. Para llegar a la frontera, llaman a otros asociados a cambio de una comisión. Al llegar a una ciudad fronteriza como Ojinaga, Juárez o Tijuana, un tercer grupo se hace cargo. Su tarea: almacenar la mercancía y dividirla en lotes más pequeños para facilitar el cruce fronterizo. Este grupo, generalmente sobornando a las autoridades locales, cobra su propia comisión por estos servicios y la protección que proporcionan. Luego, un cuarto equipo se encarga del transporte a Los Ángeles, donde otros almacenes esperan estos envíos más pequeños. Esta etapa también genera su parte de comisiones. En este sistema, nada es gratis. Un kilo de polvo blanco vendido en Estados Unidos por $30,000 y comprado por $2,000 no genera $28,000 de ganancia neta para la persona que lo consigue en Colombia. Una porción significativa de este margen desaparece a lo largo de la cadena de intermediarios. La organización de Miguel buscaba coordinar a todos estos actores para maximizar la eficiencia de esta cadena logística. Sin embargo, su poder no era absoluto. Aunque había construido una red de distribución sin precedentes con los colombianos, no era el único con conexiones privilegiadas. Los colombianos, astutos y pragmáticos, habían construido una red de múltiples socios en México. No ponían todos sus huevos en una sola canasta. Documentos confidenciales de la DEA revelan una realidad sorprendente. No menos de 62 líderes operaban simultáneamente a lo largo de la frontera.
no era un imperio unificado, sino un mosaico complejo de pequeñas redes criminales que, dependiendo de las circunstancias, colaboraban, se ignoraban o chocaban. Miguel era ciertamente el más influyente de todos estos varones, pero debía aceptar una amarga verdad. Incluso aquel apodado el jefe de jefes no podía monopolizar el vasto submundo mexicano. Respecto al Chapo, su estatus en la jerarquía era el de un operador de nivel medio, tan insignificante que ni siquiera aparecía en los informes de la DEA. Según el testimonio de su antiguo teniente apodado El Gordo, quien se convirtió en testigo protegido, la organización del Chapo seguía siendo relativamente modesta en 1987, con apenas 25 a 27 personas bajo su mando. Era piloto, encargado de hablar con los narcotraficantes colombianos, recibir aviones con cocaína, almacenar drogas, enviarlas a Estados Unidos, guardar dinero y hacer pagos por el transporte, distribución y venta de drogas. También pagaba a la prensa y a funcionarios del gobierno de México. Trabajaba única y exclusivamente para Joaquín Guzmán Loera. El Gordo no era un hombre ordinario. Con estudios universitarios y licencia de piloto, aún así decidió poner sus habilidades al servicio del Chapo y sus pistas clandestinas, atraído por la remuneración excepcional. Tras varias misiones de transporte exitosas, un incidente casi termina con su carrera. Durante un vuelo a Guadalajara con el Chapo y su guardaespaldas, estuvieron cerca del desastre al intentar aterrizar en una pista demasiado corta. Habiendo escapado apenas de la muerte, el guardaespaldas quiso eliminar al Gordo por este error, pero el Chapo intervino. En lugar de terminar su carrera, el Chapo reconoció su potencial y lo ascendió a un puesto estratégico en Ciudad de México, epicentro de las operaciones policiales del país. A partir de marzo de 1987, el Gordo se hizo responsable de las relaciones estratégicas y la gestión administrativa de la organización. Más tarde testificaría que Calderoni era uno de sus principales contactos en la policía y que se llevaban bien. Durante uno de los juicios, el fiscal le hace al Gordo la siguiente pregunta. ¿Usted personalmente le entregó dinero a González Calderoni? A lo que el Gordo responde: Mucho dinero, 2 o 3 veces, cerca de $10 millones. Calderoni no era un policía ordinario. A diferencia de sus colegas que aceptaban sobornos para complementar sus magros salarios, él ya era rico antes de ingresar a la fuerza policial. Su motivación iba más allá del simple beneficio económico. Se sentía atraído por los desafíos y los decomisos espectaculares. Aunque notoriamente corrupto, realizó operaciones impresionantes cuando las circunstancias lo requerían. Una de estas misiones pronto haría historia en México. Como explicamos, el grupo del Chapo y sus socios, como Héctor Palma y El Barbas, eran figuras emergentes que apenas recibían migajas en comparación con las fortunas generadas por Miguel y Amado, este último convirtiéndose en un socio senior muy respetado. Este trío consolidó sus operaciones principalmente en Sinaloa, mientras que otros actores de igual estatura, como los hermanos Arellano Félix, liderados por Benjamín, expandían sus actividades en Tijuana, bajo la supervisión de otros asociados. Los varones de Sinaloa y Tijuana compartían intereses comunes, lo que facilitaba la colaboración empresarial. Por ejemplo, cuando el grupo del Chapo necesitaba mover su mercancía a Estados Unidos, a menudo utilizaban la ruta de Tijuana, donde la organización de los hermanos Arellano se encargaba. Estas diversas facciones gestionaban conjuntamente las operaciones diarias del cártel. Este sistema funcionaba eficientemente mientras Miguel mantenía la cohesión de esta estructura compleja. Todo cambió en 1989. Miguel, que parecía intocable tras infiltrarse en los círculos políticos más altos del país, se veía más como un empresario respetable que como el capo más importante de México. Sin embargo, tendría que ceder su posición.
¿Quién podría detener a un hombre tan poderoso? Fue Calderoni quien, bajo órdenes directas del presidente de México, ejecutó la operación. A diferencia de lo ocurrido con Pablo Acosta, esta vez las órdenes eran claras. Miguel debía ser capturado vivo. Yo planeaba retirarme. Eran principios de 1989. Había estado en la policía de 1983 a 1989 y quería dejar el cargo. Entonces me llamaron para ocuparme del caso de Miguel Félix Gallardo. Por supuesto que sabía quién era. El número 1. Me llamaron para que hiciera... They asked if I could go catch Felix Gallardo. ¿Realmente quieren agarrarlo? And I asked, do you really want to catch him? Or do you want to pretend like you're catching him? So they explained, no, President Salinas is very interested in having us catch Felix Gallardo. ¿Por qué? Why? ¿Por qué ahorita? Why now? Why not 3 years ago? El año 1989 marca un punto de inflexión decisivo, como explica el mismo Calderoni. Este periodo coincide con el proceso de certificación entre Estados Unidos y México. When Carlos Salinas took over as president in 1988, it was supposed to be different. Elected with his economy in crisis, Salinas needed U.S. help. But first he had to prove to the U.S. Congress that Mexico was cooperating in the drug war, a process called certification. Esta certificación representaba un asunto crucial. Si México demostraba plena cooperación en la guerra contra las drogas, mantendría la ayuda internacional de Estados Unidos. Sin embargo, el fracaso habría significado la suspensión de la ayuda militar, beneficios comerciales, préstamos y otras ventajas económicas cruciales para un país que enfrentaba una grave crisis de deuda. En otras palabras, un país que no solo produce drogas, sino que también sirve como punto de tránsito principal para los cárteles colombianos, debe restaurar urgentemente su imagen internacional. A medida que se acercaban las evaluaciones de certificación, el gobierno mexicano intensificó operaciones antidrogas muy publicitadas, a menudo vistas por los observadores como un simple espectáculo. Mientras tanto, Miguel, el indiscutible padrino mexicano y uno de los principales sospechosos en el caso de Kiki Camarena, se movía libremente por México. Esta situación enviaba un mensaje claro a las autoridades estadounidenses. El gobierno mexicano era incompetente o cómplice. Si la certificación se da, If certification occurred, then part of the debt would be forgiven. México quiere llegar fuerte a esas negociaciones. Mexico wants to have some leverage. With the capture of Felix Gallardo, México va a llegar. Mexico will have leverage. En abril de 1989, se lanzó una operación en Guadalajara. Miguel fue detenido en una villa por Calderoni y sus hombres, sin ofrecer resistencia. Su relación de larga data hizo que la escena fuera aún más impactante. Miguel, sorprendido, se dirigió a Calderoni con familiaridad. ¿Qué pasa, Memo? Calderoni respondió fríamente que no lo conocía. En una carta escrita a mano años después desde su celda, Miguel expresó su asombro por la traición, recordando su primer encuentro en Guadalajara, donde Calderoni le había prometido nunca dañar ni a él ni a su familia. Frente a una orden presidencial directa y la intensa presión de Estados Unidos, Calderoni no tuvo otra opción que cumplir su misión. La operación en sí estaba lejos de ser espectacular. Miguel fue tomado por sorpresa, creyendo estar bajo completa protección. Sin darse cuenta, el imperio de Miguel estaba al borde del colapso. Jesús Blanco Ornelas, un intrépido periodista honrado por su lucha contra los cárteles, informó que Miguel organizó una reunión desde prisión, reuniendo a los principales tenientes de la organización para planificar la división de su imperio. Según el periodista, Miguel era un hombre con auténtico espíritu empresarial, prefiriendo la negociación sobre el conflicto, pero su arresto se había vuelto una necesidad política. Desde su celda, Miguel convocó a sus asociados a Acapulco, un popular destino de la costa del Pacífico. El objetivo de la reunión era claro: alcanzar un consenso pacífico, libre de rivalidades o conflictos, asignando a cada teniente un territorio exclusivo.
Esta división involucraba las áreas controladas por la Organización de Guadalajara, con cada territorio llamado plaza, permitiendo a su titular recaudar las ganancias asociadas e imponer un impuesto a los traficantes que pasaran por su dominio. Las plazas se asignaron estratégicamente, principalmente cerca de la frontera con Estados Unidos, por donde pasaba la mercancía. El Chapo recibió Tecate, su amigo Héctor recibió San Luis Río Colorado, mientras que Ciudad Juárez fue confiada a Rafael Aguilar Guajardo, ya asociado de Amado. En cuanto a Tijuana, la plaza más rentable de la red debido a su ubicación estratégica en la frontera con California, se asignó a El Chuy, quien posteriormente delegó la función operativa a los hermanos Arellano Félix, liderados por Benjamín. Según Blanco Ornelas, si los tenientes de la Organización de Guadalajara hubieran seguido estrictamente esta división, la organización se habría convertido en la más poderosa del país. Si se hubieran seguido las instrucciones de Félix Gallardo, ahora existiría el cartel más poderoso del mundo. Pero la ausencia de un líder y la presencia de varios jefes, sintiéndose todos superiores al de enfrente, hizo brotar la desorganización. Mientras tanto, en prisión, Miguel ofrece una versión diferente de los hechos. En una carta escrita años después, niega haber distribuido las plazas e identifica a Calderoni como el verdadero responsable de la reunión en Acapulco. Según él, la presencia del superpolicía tenía como objetivo principal mantener la estabilidad en las regiones fronterizas y prevenir un estallido de violencia que pudiera llamar la atención de las autoridades estadounidenses. El Pacto de Acapulco, si alguna vez existió, fue en última instancia solo una breve tregua antes de que la ambición, la desconfianza y la sed de poder se reafirmaran, sumiendo a México en una espiral de violencia que continúa hasta hoy. Primero, Miguel había subestimado el ascenso de sus antiguos subordinados. Estos hombres, que habían trabajado para Miguel 10 años antes, ahora querían ser sus propios jefes. Figuras como los hermanos Arellano Félix en Tijuana, así como el Chapo y Héctor, buscaban mayor autonomía, riqueza e influencia. Cada uno construyó gradualmente su propia organización, capaz de competir con los demás. En el submundo, el crecimiento es exponencial. El Chapo alcanzó un nivel de sofisticación tal que desarrolló una extensa red de túneles transfronterizos. Antes de ser conocido como el Chapo, se le llamaba el Rápido en el submundo. Veamos esto con más detalle. En mayo de 1990, en Douglas, Arizona, una ciudad fronteriza del lado estadounidense, agentes de la aduana recibieron una pista sobre un almacén sospechoso. Montaron una operación de vigilancia y detectaron un camión que acababa de ser cargado. Lo siguieron durante varias horas hasta que llegó a otro almacén. Tras registrar este segundo almacén, los agentes descubrieron casi 1 tonelada de polvo blanco. Tras esta incautación y el arresto de varios sospechosos, la investigación los condujo de regreso al primer almacén en Douglas, bajo el cual descubrieron un sofisticado túnel de 80 metros que conectaba con una lujosa residencia al otro lado de la frontera, en Agua Prieta, México. Agentes estadounidenses, acompañados por autoridades mexicanas, realizaron un registro de la lujosa casa. En una habitación habilitada como sala de juegos, un agente notó que el concreto debajo de la mesa de billar tenía un color diferente al resto del piso, despertando su sospecha de una posible entrada a un túnel. A pesar de usar un martillo hidráulico, no pudieron romper el piso. Fue solo cuando un agente en el exterior descubrió una válvula hidráulica y la activó, que el piso debajo de la mesa de billar se elevó, revelando un sistema sofisticado, comparable a un elevador de autos en un taller automotriz. Testigos describen el pasaje secreto como algo salido directamente de una película de James Bond. Según estimaciones de las autoridades, la construcción de este túnel habría costado más de $1.5 millones, una inversión modesta, considerando las decenas de toneladas de mercancía colombiana que finalmente lo cruzarían.
Es notable que los agentes de la aduana estadounidense no descubrieran el túnel antes, dada la proximidad entre el edificio usado como punto de descarga de drogas y la oficina de aduanas ubicada a solo unas calles de distancia. Esta proximidad plantea interrogantes sobre una posible corrupción estadounidense que habría permitido que esta operación funcionara durante tanto tiempo. Según la información disponible, las autoridades estadounidenses habían sospechado la existencia de un túnel en Arizona durante varios meses. Un informante había alertado a los oficiales de aduana que los narcos habían trasladado literalmente sus operaciones bajo tierra. Una vez descubierto el almacén en Douglas, del lado mexicano, los ocupantes de la lujosa casa desaparecieron justo antes de la llegada de la policía. Alguien dentro de las propias autoridades evidentemente los había advertido. ¿Recuerdas al Gordo, el teniente clave del Chapo, que en ese momento casi fue despedido porque casi se estrella con el avión unos años antes? Según sus posteriores testimonios ante autoridades estadounidenses, este pasaje subterráneo en Agua Prieta representaba mucho más que una simple ruta. Era una arteria vital por la que transitaban innumerables cargamentos de mercancía colombiana destinada al mercado estadounidense. El Gordo explica que estaba en la sede del Chapo en Ciudad de México, cuando éste le dijo que Calderón lo acababa de advertir. Los estadounidenses habían descubierto el túnel y estaban preparando una operación con la policía mexicana. Aunque la mercancía en Arizona se perdió, el Chapo y su equipo se apresuran a la zona para recuperar un cargamento de 7 toneladas de polvo colombiano almacenado en la lujosa casa. Habían planeado moverla por el mismo túnel y lograron recuperarla antes que intervinieran las autoridades. Este túnel era solo una parte de la vasta red subterránea creada por el Chapo. Su capacidad para transportar rápidamente drogas a Estados Unidos le ganó la confianza de los proveedores colombianos y el apodo de El Rápido, fortaleciendo aún más su ventaja sobre sus competidores. Volvamos a la supuesta reunión en Acapulco. Esta división territorial en forma de plazas, aunque diseñadas para mantener la paz, ya contenían la semilla de futuros conflictos. Durante años, ciertos miembros influyentes de la Organización de Guadalajara habían desarrollado sus propias redes de distribución e infraestructura. De la noche a la mañana, se les dijo que ya no podrían usarlas libremente o tendrían que pagar un impuesto para continuar sus operaciones. La frustración creció particularmente en Tijuana. Esta ciudad fronteriza representaba una joya estratégica por la que transitaba la mayoría del polvo blanco destinado al creciente mercado de California. Al asignar este territorio a la familia de Benjamín, se encontraron con una verdadera mina de oro en sus manos. Esta asignación generó de inmediato tensiones con otras facciones. El Chapo, relegado a la mucho más pequeña ciudad de Tecate, solo podía observar la flagrante desigualdad de esta distribución. Comparado con la imponente metrópolis de Tijuana, Tecate era como un simple pueblo. La situación empeoró cuando Benjamín y su familia comenzaron a actuar como verdaderos señores de Tijuana, construyendo gradualmente su propia organización independiente, que llegaría a conocerse como el Cártel de Tijuana. Más allá de consideraciones territoriales, el Chapo albergaba un rencor personal contra esta familia, que había ejecutado a uno de sus amigos cercanos poco antes. Para él, ese hombre era como un hermano, y aunque había aceptado una tregua temporal, esperaba pacientemente el momento adecuado para vengarse. Héctor Palma también llevaba las cicatrices de una tragedia familiar que en parte culpaba a los hombres de Tijuana. La injusticia evidente alimentó su resentimiento hacia Miguel, quien claramente favorecía a los hermanos de Tijuana, dejándolos operar sin temor a consecuencias. Mientras Miguel permaneciera libre, lograba mantener una apariencia de orden en esta frágil jerarquía. Pero una vez encarcelado, la última barrera contra el caos había caído. El Chapo y su socio Héctor establecen su base de respaldo en la zona de Sinaloa, donde luego se unirá el Azul.
Mientras tanto, Amado se alía con Rafael para consolidar operaciones en el corredor de Juárez. Con su flota de aviones y contactos internacionales, Amado se posiciona vilmente para tomar el control de las operaciones más lucrativas, abandonadas por Miguel. Pero ante el creciente poder de los hermanos Arellano Félix en Tijuana, el grupo del Chapo necesitaba un aliado de peso. Aquí entra en escena el hombre que había estado merodeando en las sombras desde el principio, el considerado verdadero líder del cártel de Sinaloa. Un hombre que, durante los próximos 35 años, nunca pondría un pie en prisión. Algunos lo consideran el verdadero estratega detrás del Chapo, prefiriendo dejar que este último permaneciera en el centro de atención. Como un fantasma, sus movimientos discretos hacen imposible distinguir el mito de la realidad. Es Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, para quien Sinaloa sirve como sede indiscutible. A pesar de su fuerte amistad con Benjamín de Tijuana, El Mayo también sufriría la arrogancia de este jefe, quien pensaba que podía hacer lo que quisiera e impuso una prohibición para que pasara por Tijuana. Una lección debía enseñarse a los hermanos. Juntos, estos 4 hombres, el Chapo, Héctor Palma, el Azul y el Mayo, formaron el núcleo central de lo que luego se convertiría en el Cártel de Sinaloa, que en 2025, según informes de la DEA, a pesar de diversas tensiones internas, se reconoce como uno de los más grandes del mundo, con presencia en todo México. En cuanto a Amado, estando en buenos términos con todos, elegiría unirse a la ofensiva junto a su amigo El Mayo. Durante este periodo, la colaboración entre los grupos era tan cercana que la distinción entre miembros de Juárez y los de Sinaloa se volvió difusa. El propio Amado era a menudo considerado parte integral de la organización de Sinaloa. Independientemente de las etiquetas, comienza la primera guerra real por el control de los territorios.